Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, materia instrumentación, equipo siempre en mi mente, integrantes, Chacón Obando Fabián Alejandro, Hernández Eric David, Jiménez González Héctor Daniel, Pérez Pérez Jorge Alberto, Ruiz Duque Pavel de Jesús. El elemento mecánico consiste en un tubo Bourdon, espiral, hélice, diafragma, fuelle o una combinación del mismo que a través de un sistema de palancas convierte la presión en una fuerza o un desplazamiento mecánico. Los elementos electromecánicos se clasifican según el principio de funcionamiento en los siguientes tipos: resistivos, magnéticos, capacitivos, extensométricos y piezoeléctricos. Los elementos electromecánicos de presión. Los elementos electromecánicos de presión utilizan un elemento mecánico combinado con un transductor eléctrico que genera la correspondiente señal eléctrica. Nosotros hablaremos de los piezoeléctricos. Son dos materiales cristalinos, naturales o sintéticos, que se deforman físicamente por la acción de una presión. Dos materiales típicos en los sensores piezoeléctricos son el cuarzo y el titanato de bario. Piezoeléctricos son pequeños de construcción, robustos, sensibles a cambios de temperatura y requieren de amplificadores. Tienen alta impedancia, por esto solo pueden suministrar corrientes muy pequeñas y no son buenos aplicándoles una fuerza constante, pero su respuesta es adecuada para la medición de fuerzas mecánicas cambiantes. Tienen la desventaja de ser sensibles a los cambios de temperatura. Su señal de salida es relativamente débil, por lo que precisan de amplificadores y acondicionadores de señal que pueden introducir errores en la medición. En la siguiente imagen se puede ver el diagrama de un medidor de presión tipo piezoeléctrico. El medidor Magliotte se utiliza como aparato primario de calibración de los restantes instrumentos. Se basa en comprimir una muestra del gas de gran volumen conocido a un volumen más pequeño y a mayor presión mediante una columna de mercurio en un tubo capilar de volumen conocido. La presión del gas se deduce aplicando la ley de Boole-Mario. Su intervalo de medida es de 1 a 10 a la menos 4 milímetros Hg. Debido a la compresión que se realiza en la medida, no se puede utilizar para vapores. En la siguiente imagen podemos apreciar lo que es un medidor de Magliotte. Los elementos de ionización se basan en la formación de los iones que se producen en las colisiones que existen entre moléculas y electrones, o bien partículas alfa en el tipo de radiación. La velocidad de formación de estos iones, es decir, la corriente iónica, varía directamente con la presión administrada. Lo conforman el elemento de filamiento caliente y el elemento de cátodo frío, que cubren el intervalo desde 10 a la menos 4 y 10 a la menos 9 Hg ABS. Los elementos de ionización. Los elementos de cátodo caliente emiten electrones termiónicos de 70 eV que ionizan las moléculas de gas residual contra las que chocan. La corriente al colector varía con la densidad del gas, es decir, con el número de moléculas por unidad de volumen, lo que es una medida directa de la presión del gas. En esta imagen podemos apreciar los elementos de ionización. Transductores térmicos. Los transductores son unos elementos que traducen la señal que sale del sensor en otra generalmente de tipo eléctrico. Los transductores térmicos son los dispositivos con los cuales se pueden convertir la variación de un valor ómnico de un sensor térmico en una señal proporcional de corriente. Hay 6 tipos de transductores térmicos, cada uno con usos y características diferentes: calefacción, ventilación o climatización, o cualquier otro lugar donde es necesario controlar la temperatura en un proceso de producción. Los transductores de temperatura se diferencian en el principio de medición. Hay diferentes modelos disponibles.
Los transductores que miden la temperatura mediante la radiación infrarroja se usan para determinar la temperatura superficial. Por otro lado, existen transductores de temperatura que vigilan, por ejemplo, la temperatura del aire y la transforman en una señal normalizada. Los transductores de temperatura se suelen conectar a una unidad de control separada. Los transductores de temperatura transforman la magnitud física de temperatura en una señal eléctrica normalizada que se transfiere a un controlador. Esto permite, por ejemplo, al alcanzar un valor máximo o mínimo, encender una alarma o encender o apagar una calefacción. Transductor térmico. Transductores térmicos se basan en el principio de la proporcionalidad entre la energía disipada desde la superficie caliente de un filamento calentado por una corriente constante y la presión del gas ambiente cuando el gas es a bajas presiones absolutas. Transductor térmico o termotransductor Pirani. Transductor bimetálico. Transductor térmico de termopar contiene un filamento en UV que lleva incorporado un pequeño termopar. Al pasar una corriente constante a través del filamento, su temperatura es inversamente proporcional a la presión absoluta del gas. Transductores térmicos. Transductor Pirani utiliza un circuito de puente de Wheatstone que compara la resistencia de dos filamentos de tungsteno, uno sellado en alto vacío en un tubo y el otro en contacto con el gas medido, y por lo tanto pierde calor de conducción. Transductor bimetálicos. Utiliza una espiral bimetálica calentada por una fuente de tensión estabilizada. Cualquier cambio en la presión produce una deflexión de la espiral, que a su vez está acoplada a un índice que señala la escala el vacío. Gracias por su visita.